profundidad lo que estas aves representan. Así es que vamos a hacer un camino conociendo las dos y comparando las dos, tanto el águila como el cuervo. Uno tiene un concepto a veces muy diferente, por ejemplo, del cuervo, pero vamos a ahondar en esto. Y lo más importante es que la Biblia recorre muchísimos versículos de ambos, tanto del águila como del cuervo. Así es que yo me dedicaré a poder llevar esta palabra que ha sido redactada para todos ustedes. Muy bien. Por mucho tiempo me ha interesado la imagen del águila. Sabía que era el ave nacional de los Estados Unidos de América, que es el águila calva, y la de los Estados Unidos mexicano, el águila dorada. He escuchado sermones sobre el águila. Algunos son un poco deficientes en su presentación científica y otros en su aplicación espiritual. Yo misma había empleado el águila como ilustración en varias exposiciones. Cuando comencé a preparar el tema, no me imaginé el efecto personal que ese hecho iba a tener en mi vida. A medida que fui analizando la vida, el desarrollo y la anatomía del águila, mi corazón se fue llenando con las verdades que el Espíritu Santo iba a derramar en mí. Sería muy extensa esta exposición si pretendiera exponerles a ustedes todo lo del águila, por lo que trataré de resumir. También me referiré al cuervo, como una de las águilas, como símbolo y emblema de poder, valor, nobleza y excelencia. Cuando la Biblia menciona el águila, se refiere al águila dorada. Es la más veloz, alcanza velocidades que sobrepasan los 225 kilómetros por hora. Me limitaré a exponerles algunos de sus atributos sin extenderme por lo amplio del tema. La Biblia, con mucha frecuencia, Dios emplea la figura del águila para referirse a sí mismo como el que cuida, protege, y en la Biblia tanto el águila como el cuervo son mencionados en diferentes contextos y a cada uno tiene su simbolismo único. El águila es conocida en su agudeza visual y su capacidad para volar a grandes alturas. En la Biblia, el águila es mencionada como un símbolo de fuerza, renovación y protección. Se dice que el águila renueva su juventud, lo que representa un nuevo comienzo y la capacidad de superar los desafíos. Por otro lado, en la Biblia, el cuervo es mencionado con el contexto del diluvio universal, donde el cuervo es enviado por Noé para buscar tierra seca. Desde un punto de vista bíblico, la comparación entre el águila y el cuervo nos enseña sobre la importancia de la renovación, la fuerza y la protección divina. Mientras que el águila representa la superación de los obstáculos y la capacidad de elevarse por encima de las circunstancias adversas, el cuervo nos recuerda la importancia de la humildad y la dependencia de la providencia divina. Comencemos por el águila, un animal majestuoso que representa la fuerza y la protección. En la Biblia, el águila es mencionada en el libro de Isaías, donde se nos dice que aquellos que confían en el Señor renovarán sus alas. Renovarán sus alas del águila. Esto nos enseña que debemos confiar en Dios para obtener la fuerza y la protección que necesitamos en nuestras vidas. Por otro lado, el cuervo es un animal asociado con la provisión divina. En el libro de Génesis 8:7 se nos cuenta cómo Noé envió un cuervo para buscar tierra seca después del diluvio. Aunque el cuervo no trajo buenas noticias en un principio y eventualmente trajo una rama de olivo, simbolizando la provisión de Dios incluso en tiempos de dificultad. Al comparar el águila y el cuervo desde un punto de vista bíblico,
podemos ver que ambos animales nos enseñan lecciones importantes sobre la confianza en Dios y la provisión divina. Así como el águila confía en sus alas para volar alto, nosotros también debemos confiar en Dios para obtener la fuerza que necesitamos, y al igual que el cuervo recibió la provisión divina en medio de la tormenta, también nosotros podemos confiar que Dios nos proveerá en todas nuestras necesidades. En resumen, tanto el águila como el cuervo nos enseñan valiosas lecciones sobre la confianza en Dios y la provisión divina. Al mirar a estos animales desde el punto de vista bíblico, podemos aprender y aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria y confiar en que Dios nos dará la fuerza y la provisión que necesitamos. Que estas enseñanzas nos guíen en nuestro camino espiritual. En la Biblia, tanto el águila como el cuervo son mencionados en varios versículos que nos enseñan lecciones importantes. En el libro de Job 39, 27 al 30, se menciona al águila como un ser majestuoso que se eleva por encima de las tormentas y tiene una vista aguda. Esto nos enseña que al igual que el águila, debemos elevarnos por encima de todas nuestras circunstancias y tener una visión clara de nuestras vidas. Esto es muy importante porque si vemos el águila, cuando viene una tempestad, ella sobrevuela los límites y se eleva a lo más alto. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos, que nosotros tengamos dificultades, tenemos que elevarnos más alto para poderle hacerle frente a estas dificultades como lo hace el águila. Más adelante vamos a ver cómo utiliza el águila toda esta fuerza, porque dicen que las alas del águila son más fuertes que las alas de un avión. Así es que podemos imaginar la fuerza que tienen estas águilas para moverse y volar por encima de la tormenta. Él evade la tormenta, y eso es lo que el Señor nos llama, a que nosotros evadamos toda la tormenta confiadas en Él. Por otro lado, en Lucas 12:24, Jesús menciona al cuervo como un ejemplo de cómo Dios provee para las aves del cielo, a pesar de que no siembran ni cosechan. Esa referencia nos recuerda que Dios cuida de nosotros y siempre nos proveerá con lo que necesitamos. Amén. Mejor ejemplo que ese no podemos tener, de que Dios vela por sus hijos, nos provee todo lo necesario. Si lo hace con un ave, con mucho más razón lo hará con nosotros. El Salmo 91:4 se compara la protección de Dios con las alas de un águila, mostrando su poder, cuidado y constante hacia sus hijos. Es maravilloso, a mí me llamó mucho la atención ver cómo se elevan estas alas en la tempestad, el viento, cómo las mueven las águilas, cómo protegen todo con esas alas tan fuertes, pero el Dios así lo ha provisto. Asimismo, en Primera de Reyes 17:4-6, el profeta Elías es alimentado por cuervos en tiempos de sequía, demostrando la fidelidad de Dios hacia aquellos que confían en Dios, en Él. De Deuteronomio 32:11 se hace referencia al águila como un símbolo de protección y cuidado por parte de Dios hacia su pueblo. Este versículo nos recuerda que al igual que el águila cuida de sus crías, Dios también vela por nosotros y nos protege en todo momento. Es muy interesante ingresar a cómo las alas cuidan sus polluelos. Me llamó mucho la atención que ellas hacen los nidos en lo más alto de los árboles y lo hacen con plumas, con vegetales, con plantitas y con espinas. Yo decía, pero ¿cómo un águila va a hacer su nido con espinas para sus polluelos? Y esto tiene un sentido. Ya después que los polluelos nacen, las águilas quitan todo lo que hicieron con el nido, pero dejan las espinas con el fin de ayudar a los polluelos a que alcen vuelo.
Ya cuando los polluelos crecen y ve que los pican, entonces comienzan a tratar de volar. Esa es parte de la inteligencia del águila. Éxodo 19 dice, nosotros vistes lo que hace a los egipcios y cómo os tomé sobre las águilas, sobre las alas de las águilas y os he traído a mí. Tanto el versículo de Deuteronomio como el Éxodo resaltan la protección y guía de Dios, comparándolas con el cuidado de un águila hacia sus crías. Otro versículo relevante es Job 38:41, donde se menciona el cuervo como un ejemplo de cómo Dios provee alimento incluso a las aves más humildes. Eso nos enseña que Dios cuida de todas sus criaturas, grandes y pequeñas, y que siempre proveerán para nuestras necesidades. En Mateo 6:26, Jesús compara a las aves del cielo con la providencia divina, recordándonos que no debemos preocuparnos por nuestras necesidades materiales, ya que Dios cuida de nosotros de la misma manera que cuida de las aves. En resumen, tanto el águila como el cuervo nos enseñan valiosas lecciones sobre la protección, provisión y fidelidad de Dios en nuestras vidas. Recordemos siempre estas referencias bíblicas cuando enfrentamos desafíos, confiando en que Dios nos sostendrá y cuidará, al igual que lo hace con las aves del cielo. Que estas enseñanzas nos fortalezcan y nos guíen en nuestro caminar diario. Estos versículos nos muestran la importancia de confiar en Dios, en su cuidado constante, así como la necesidad de recordar que Él proveerá para nosotros en todo momento. Tanto el águila como el cuervo nos enseñan lecciones valiosas sobre la fe y la confianza en Dios, recordándonos que Él siempre estará ahí para cuidarnos y protegernos. No debemos de desconfiar, tenemos que estar bien agarrados de las manos de Dios. Salmo 91:4 es otro hermoso pasaje. Dice, con plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Por eso hay salmos como el 91 que habla de que bajo sus alas nos ampara a nosotros, porque son tan poderosas esas alas que nos cubre para protegernos y cuidarnos. Este versículo también usa la imagen de un ave, en este caso sus plumas y alas, para transmitir la protección, seguridad que Dios ofrece. Combina muy bien con los otros versículos. Salmo 57 es un salmo de David. Cuando huía de Saúl, este salmo en sus primeros versículos dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. El águila tiene ciertas características, porque en los versículos 40-31 dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Éxodo 19:4 dice, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y como he tomado sobre alas de águila y yo he traído a mí. Este simboliza la majestuosidad y visión aguda, confianza en Dios. Levítico 11:13 dice, además estas abominaréis de entre las aves, no se comerán, no se abominarán el águila, el buitre y el buitre negro. O sea, es prohibido comerse alguna de estas águilas como se come el pollo. Deuteronomio 14:12 dice, pero estas no comeréis el águila, el buitre y el buitre negro. Lecciones espirituales. Como el águila, esperanza en el Señor. Así como el águila se eleva por encima de las tormentas, debemos confiar en Dios en tiempos difíciles.
renovación de fuerzas. Dios nos fortalece cuando esperamos en Él. Visión del águila. Debemos ver más allá de las circunstancias y enfocarnos en lo eterno. Eso es muy importante porque el águila tiene un doble ojo. Uno encima para protegerse del viento y otro para ver la presa que ellos se van a comer. Entonces tiene doble visión. Entonces debemos confiar en Él, en el Señor, porque Él nos va a proveer de todo lo necesario para poder alimentarnos. Como el cuervo, evitar la negatividad. El cuervo se alimenta de corroña. Eso es muy importante porque el águila no se come la corroña. El águila, no sé si ustedes han visto, el salmón. El salmón siempre nada contra el agua y brinca mucho. Y las águilas son tan inteligentes que espera que brinque para pescar el salmón. Entonces siempre comen comida limpia. Lo que no pasa con el cuervo, que el cuervo sí se alimenta de corroña. Ajá, ¿verdad? Entonces dice, al igual que el águila, confía en Dios en medio de las dificultades. Eleva tus preocupaciones y espera en Él. Dedica tiempo a la oración y a la meditación. Confía en que Dios tiene un plan para ti. Renovación y fortaleza. El águila busca renovar sus fuerzas. Descansa, cuida su salud y busca la fortaleza en Dios. Acción. Prioriza el descanso, la buena alimentación y el ejercicio. Busca apoyo en su fe y mira más allá de las circunstancias. No te enfoques solo en lo inmediato. Es muy importante la vida de las águilas, porque las águilas a los 40 años, sus alas están muy viejas. Entonces las águilas comienzan a picotear las alas para irselas quitando, hasta que se queda toda sin plumas, igual que su pico. Va y lo golpea contra la roca y lo cambia. Por eso el Señor habla que nuevas fuerzas tendrán, porque después de esos 40 años alza vuelo, una vez que esté limpia y que se ha renovado tanto sus plumas como su pico. Y después de ahí dura 70 años, ¿no? 40 más son 70 en total. Así es que Dios nos manda eso, que nos limpiemos de todo las cosas viejas que pasan y nos renovemos en las cosas nuevas. Mira más allá de las circunstancias, no te enfoques solo en lo inmediato. Dice, no te alimentes de corroña emocional y espiritual. Hay mucha gente que vive pensando en todo el pasado, todo lo que le pasó, emocionalmente se afecta. Eso es lo que llama el Señor corroña. Debemos de dejar eso atrás y emocional y espiritual evitar la negatividad. Acción. Sé consciente de tus pensamientos y palabras. Rodéate de personas positivas. Busca lo que te edifica. No te quedes atrapado en lo que te destruye. De esto habla mucho la palabra de Dios, de buscar un buen amigo, de buscar amistades que te hagan crecer, amistades que te ayuden en ese sentido y no que te perjudiquen para el futuro. Lee libros inspiradores, escucha música positiva y cultiva relaciones saludables. Recuerda que estas lecciones son aplicables en diferentes áreas de la vida: relaciones, trabajo, salud mental y espiritualidad. Que estas enseñanzas te guíen hacia una vida más plena. En resumen, el águila en la Biblia es recordatorio de protección divina, de fortaleza y la posibilidad de superar obstáculos. El cuervo tiene un significado simbólico interesante en la Biblia. Aquí están algunas de sus representaciones. Astucia y observación. El Antiguo Testamento, después del diluvio, Noé envió a un cuervo a buscar tierra. El cuervo voló de aquí para allá hasta que las aguas se secaron de la tierra. Esto sugiere que el cuervo es un ave astuta y observadora, capaz de encontrar lo que busca. Impureza y falta de confiabilidad. En el libro de Levíticos, el cuervo se menciona como una ave impura, que no debe ser comida. Levíticos 11:15.
Era considerado un animal sucio y poco confiable. Cuidado divino. En el Nuevo Testamento Jesús menciona a los cuervos en Lucas 12:24. Consideren los cuervos. No siembran ni cosechan. No tienen bodega ni granero y sin embargo Dios los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? Aquí el cuervo es un ejemplo de cómo Dios cuida incluso a las criaturas aparentemente insignificantes. Elías y los cuervos. En Primera de Reyes 17, Dios envía a Elías al arroyo de Querit, donde los cuervos le llevaban pan y carne todas las mañanas y tardes. Esto muestra cómo Dios puede usar incluso a los animales para ayudar a sus elegidos. En resumen, el cuervo en la Biblia simboliza astucia, observación impura y al mismo tiempo la providencia divina. Es muy importante algunos aspectos de la Biblia que me llamaron la atención y son los siguientes. En la Biblia podemos ver que el cuervo se le sube al águila encima cuando el águila va volando, porque quiere aprovecharse de ella, la picotea y la picotea, pero el águila no se defiende, sino que sube a las alturas más altas y entonces el cuervo no puede con esa altura porque le falta oxígeno, entonces cae, y esa es la manera que tiene el cuervo de defenderse las águilas de defenderse del cuervo. Hay otras cosas muy importantes que aparte de la exposición me llama mucho la atención. Vean ustedes, pongan atención que cosas que yo no sabía. El cuervo tiene capacidad para resolver problemas complejos y usa herramientas. Yo decía, ¿cómo es eso? Que usa herramientas. Ellos cortan los palillos de los árboles y todo, hacen herramientas para resolver problemas de ellos. Otro es, recuerda rostros humanos y advierte a otros de caras, intenta vengarse de la gente cuando está siendo atacada o se le hace daño. O sea, tienen una memoria tan grande que guarda caras y de todo de personas que le han hecho daño y luego se vengan. Eso para mí era nuevo, como un animal iba a guardar en su memoria caras de personas que les hayan hecho daño. Otra es la inteligencia, es como la de un niño de 7 años. O sea, es muy inteligente el cuervo y esto no se menciona siempre. Es celoso. Se reúne en manadas sociales con jerarquías y lazos familiares. Tienen inteligencia social y emocional. Hacen rituales funerarios. El cuervo es el único que picotea el águila, el cual no se defiende sino que alza vuelo. Despliega sus alas, vuela alto y el cuervo se cae por la altura y la fatiga del oxígeno. Como verán, este cuervo son tan inteligentes que inclusive de todo lo que me enteré y todo lo que analicé, dicen hasta palabras humanas. O sea, frases que los humanos, si ustedes entran a Facebook y todo, van a ver al cuervo hablando. Y eso es increíble que pronuncie frases tan completas como las que hace el cuervo. Tiene una serie de detalles tan importantes que uno no se imagina que este animalito es como es así de guardar rencor, porque guarda las caras y luego se venga. Diferente al águila. El águila usa la tormenta para levantarse encima de ella. O sea, el águila siente cuando va a haber una tormenta. Entonces se levanta para pasarla por encima y poderse cuidar ella y cuidar los polluelos. Llega a vivir 70 años. A la mitad de su vida, sus plumas de las alas se ponen viejas y pesadas y su pico duro y puntiagudo. Tienen dos alternativas: sacar sus plumas con el pico, luego golpean su pico con la roca hasta arrancarlo por completo. 6 meses después, alza vuelo, oigan, de renovación, que es lo que el Señor nos recomienda a nosotros, dejar todo lo viejo atrás y remontarnos a las alturas para dejar todo y que nos renovemos. Y viven otros años más de vida. Al igual que las águilas, debemos vivir un proceso de cambio de los malos hábitos, debemos crecer, rodearnos de buenas amistades. Posee doble párpado para protegerse del sol y del pico de los aguiluchos.
En la crianza de los aguiluchos participan ambos padres. Pueden atrapar una presa hasta el doble de su peso y la sube hasta el nido para comérsela con los aguiluchos. Como comprendemos, esta águila vive con su compañero en el nido, cuidan a sus polluelos y los dejan. Lo que llama la atención es que a los 6 meses que ya los polluelos han crecido, ya los padres, o sea, las dos águilas, ven la necesidad de que tome vuelo, que es lo que debemos hacer nosotros con nuestros hijos, que tomen vuelo. Entonces lo que hace es expulsarlos del nido, y cuando el polluelo se viene a caer por lo profundo, por lo alto, se viene el papá y la mamá, digamos, de las águilas, y lo cogen y se lo llevan, o sea, y así lo enseñan a volar. O sea, ellos lo dejan, lo enseñan, pero los dos padres lo amparan. Yo creo que este es un buen ejemplo de las familias donde tienen hijos y que no se desprenden de ellos y que hay que dejarlos que vuelen, que los cojan en sus alas, pero que a la vez les permitan volar. ¿Por qué? Se desprenden de eso. Otra cosa es que el águila es muy fiel. Cuando muere su compañero, dura sin aparearse con nadie. Es muy fiel en ese sentido. Los dos hacen un agasajo ahí de donde se muere el compañero y viven solas ya para coger la vida adulta, donde ya los polluelos se han desarrollado. Es muy interesante esto, porque nos mete en la vida diaria de nosotros, los padres, con los hijos, el cuidado que hay que tener de los polluelos, cómo se mete en un nido con esas alas tan grandes y protege a sus polluelos cuando hay una tempestad o algo. No permite que nadie les haga daño, no permite que nadie se asome a su nido. Y el padre también los cuida, a los dos, los enseñan a volar, los enseñan a comer, porque les dan su comida y ellos tienen que aprender a masticarlas. Y eso es muy beneficioso en la vida diaria nuestra. Igualmente con el cuervo, que tiene tantas ventajas y tanta capacidad. Debemos de cuidarnos con los cuervos, porque como ellos guardan memoria, si usted le hace un daño a un cuervo, él mantiene el rostro en su memoria. Y si usted le va a hacer algún daño, lo ataca. Por eso es que a veces dice que los cuervos atacan, pero es porque alguien los ha tratado de golpear o apalear y ellos guardan esa cara. Guardan cosas mentales muy valiosas y las reservan ahí todo el tiempo. Tienen un lenguaje. Bueno, ¿qué les puedo decir yo? El Señor los usó muy bien en sus escrituras. Él sabe cómo pudo utilizarlos para ejemplos de nosotros. Si unas aves como esas tienen la protección de Dios, son tan inteligentes y saben tanto, con mucho más razón debemos hacer nosotros. Así es que yo he llegado aquí al final de mi conferencia. Yo espero que les haya servido, que hayamos aprendido tanto del cuervo como del águila y que le demos gracias a Dios por ponernos este gran ejemplo. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches a todos y sí, le reconocemos a Olguita la facilidad de su guianza en el Espíritu, en el Señor, porque nos ha traído una palabra viva y eficaz que ha llegado al fondo de nuestros corazones y que nos llena. Y yo haría una invitación a las personas que tienen este medio electrónico, que les ha llegado esta transmisión, o quizás les llegue posteriormente la grabación o el video, porque pues eso es lo que importa, ¿verdad? Que alcance más personas el mensaje de Dios, el que tenemos un Dios grande que nos ama, que Jesús nos enseñó tantas cosas, y que sería muy importante que si usted no conoce a Jesús, no ha recibido a Jesús en su vida y se identificó con las palabras sabias que nos compartió la abogada, puede usted tomar una decisión muy importante, que es invitar a Jesús a su corazón y ser como el águila. Y entonces levantar el vuelo, como decía Olguita, sobre la tormenta. Rejuvenecerse, porque todos los que confían en el Señor nuevas fuerzas tendrán, como el águila. Tal vez usted sea una persona de éxito,
brillante, profesionista, empresario, o tal vez esté en un momento en el cual, como todo en la vida, ¿no? Dicen por ahí que es como la rueda de la fortuna y está muy abajo y no encuentra una salida. Hoy está Jesús tocando a su vida, invitándole usted a su corazón a hacerlo su Señor y Salvador. Puede transformar su vida en un nuevo amanecer. Yo estoy seguro que puede usted tomar esa decisión hoy. Si me permite, lo voy a guiar en una oración para que reciba a Jesús. Repita usted conmigo: Señor Jesús, te pido que seas mi Señor y Salvador. Te reconozco como el Hijo de Dios que vino y murió por mí, tomó mi lugar. Me arrepiento de todos mis pecados y errores que he cometido, Señor. Perdóname. Te recibo en mi corazón, Jesucristo. Sálvame. Y lléname también de tu Espíritu Santo. Yo lo creo. Amén. Y si usted es una persona que tal vez el Espíritu Santo seguramente tocó su corazón y su vida y le ha hecho reflexionar, pues haga una oración de compromiso con el Señor y agradezca todas las posibilidades que Dios le ha dado, transformándole su vida y renovándose, como diría el apóstol Pablo. Renueve usted ese pacto con el Señor y sea como el águila. Rompa el pico de la tradición, el pico de los estereotipos, de las viejas costumbres y del viejo hombre. Y sea usted como Jesucristo es resucitado, porque usted juntamente con Él resucitó, y pídale que su Espíritu Santo le guíe para que sea como la luz de la aurora, que se va levantando hasta que el día es perfecto, porque eso es lo que quiere Dios para su vida. Hágalo usted. Bien, sabe usted ya orar y dirigirse a su Padre amado que tanto lo ama, que dio a Jesús por usted. El precio que pagaron fue altísimo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos sustituyó, y ahora tenemos vida y vida eterna. Y que esa vida eterna la alcance usted haciendo las obras de la fe. Amén, gloria a Dios. Y sea bendecido totalmente. Gracias, Señor, por este mensaje tan bello que nos trajo Olguita. Bendícela, que tu palabra haya caído en buena tierra para que dé fruto al 100 por 1.